Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas de Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le respondieron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Nuestra lectura de hoy corresponde al capítulo 6 del evangelista San Juan. Es un relato que ha comenzado describiendo lo que sucedía en el tiempo cercano a la Pascua, muy probablemente con los peregrinos que descendían hacia Jerusalén y que se encontraron en la parte de la costa del lago de Galilea, pero para ser más precisos es la costa noroeste del lago de Galilea, porque así nos lo dice el relato. Aquí se mencionan dos nombres de poblaciones costeras. Unas barcas llegaron desde Tiberíades y la gente se embarcó y fueron a Cafarnaúm. Significa que el lugar de la multiplicación de los panes, de la que nos ha contado Jesús, que hizo para los que veían los signos que hacía Jesús al curar a los enfermos, ese lugar se encuentra entre Tiberíades y Cafarnaúm. Esto es en pleno territorio galileo. Cuando Jesús se dio cuenta, después de haber multiplicado los panes para 5,000 hombres, que lo querían coronar rey, evitó que los discípulos fueran arrastrados por la emoción de la muchedumbre, que había quedado satisfecha milagrosamente por la multiplicación de los panes y los pescados o las tortas de pescado. Hizo que se embarcaran y se dirigieran hacia Cafarnaúm, mientras que él despedía a la gente e inmediatamente después se retiró a un lugar solitario sobre una montaña donde estuvo haciendo oración. Esta noche es una noche de primavera en que la luna brilla en su esplendor. Jesús está haciendo oración y en un momento dado, ya caída la noche, va al alcance de los discípulos que están bregando con grande dificultad contra el viento y la marea, y van a medio mar cuando de repente Jesús los alcanza. Ellos lo ven caminando sobre el mar, les da miedo, pero cuando se identifica intentan subirlo a la barca y sucede otro milagro. Estaban a la mitad del mar, instantáneamente llegan al otro lugar, al destino al que se dirigían, y ese destino es Cafarnaúm.
A la mañana siguiente, toda esta muchedumbre, entre los que se cuentan 5,000 hombres, y había mujeres y niños, estuvieron buscando a Jesús por toda la zona, y al no encontrarlo, se dieron cuenta que el día anterior solamente había atracada en esa zona una barca, y en ella se habían marchado los discípulos de Jesús, y Jesús se había quedado. Pero habiéndolo buscado y no habiéndolo encontrado, decidieron que irían a buscarlo al lugar al que les parecía que se estaba dirigiendo la barca con los discípulos. Al llegar otras barcas provenientes de Tiberíades a ese lugar, ellos las abordaron y así se trasladaron hasta Cafarnaúm en busca de Jesús. Finalmente llegaron a Cafarnaúm y al encontrar a Jesús en la orilla del lago o mar de Tiberíades o lago de Tiberíades, le dirigieron una pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta tiene sentido, porque no sabían si se había ido en la noche, si muy temprano se había ido, pero el tema era iniciar la conversación. Lo que Jesús captó inmediatamente es que ellos lo estaban buscando no porque hubieran visto que él hacía signos curando a los enfermos. Jesús está seguro que lo están buscando porque han comido milagrosamente hasta quedar satisfechos. Y es por eso que Jesús les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba. ¿Cuál alimento? El pan con el que se han alimentado, el pan perecedero, por eso se acaba. Ustedes deben trabajar por un alimento que garantiza la vida eterna, que dura para siempre. Y ese alimento lo puede dar, y de hecho lo anuncia con este verbo al futuro, les dará este alimento el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre tiene la capacidad de darles ese pan porque a él el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Esta gente intenta entender lo que Jesús les está diciendo. Ellos se han puesto en actividad buscando a Jesús por todas partes para obtener, si fuera posible, otra vez comer milagrosamente. Pero eso, dice Jesús, no tiene sentido, es inútil porque nuevamente van a tener que trabajar para comer y ese pan solamente les da fuerza para esta vida. Cuando les dice que hay que trabajar para tener la vida eterna, ellos entienden, habiendo oído que el que les va a dar ese pan es el Hijo del Hombre, porque es el que Dios ha marcado con su sello, lo interrogan. ¿Cuál es la obra de Dios o las obras por las que hay que trabajar para poder obtener ese pan que garantiza la vida eterna? Ellos han captado algo del mensaje de Jesús y por eso les dice, el trabajo, la obra de Dios que ustedes deben realizar para tener el pan que da la vida eterna o recibirlo del Hijo del Hombre, consiste no en un trabajo físico. Lo que les va a costar es creer en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, al que el Padre ha marcado con su sello, al que Él ha enviado. ¿Y quién es ese enviado del que Jesús les está hablando? Está hablándoles de sí mismo, de el que puede, porque el Padre Dios lo ha marcado con su sello, darles el pan que da la vida eterna, el alimento que les garantizará para siempre vivir. Él es el único que es capaz de darlo, al que el Padre le ha concedido esa misión, y para ellos va a ser un trabajo creer en Él. De hecho, al final del discurso, muchos se van a retirar, y por eso es un trabajo, es una obra de Dios creer en Jesús,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado de santidad.